Parte de la presentación efectuada por el ex ministro del Trabajo y Previsión Social y presidente en su momento de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, don Ricardo Solari, en el libro El Trabajo y la Protección Social en Chile, publicado en febrero del 2003, que desde la concepción de gobierno reiteraba y destacaba una posición ante las políticas económicas y sociales relativas a los nuevos entornos. Me merece mucho respeto ese usuario, y por eso mismo voy a leer textualmente, lo dicho por él. Los retos que tenemos que enfrentar no son solo de promover políticas, también se refieren a transformaciones culturales de los modos de relacionarse, de percibir e interactuar con un mundo más diverso, donde hay más exigencias y mayores incertidumbres. También tenemos que asumir las actuales tendencias laborales que nos impone la economía globalizada, Internet y las nuevas tecnologías de la información, proceso que está cambiando profundamente las relaciones laborales tradicionales. Hay que tener una nueva mirada y aceptar que la flexibilidad horaria, el trabajo desde el hogar, el autoempleo y la movilidad laboral son situaciones cada vez más frecuentes. Ello no solo nos exige readecuar nuestro sistema laboral y de protección social para incorporar estas innovaciones, sino también aumentar los esfuerzos para elevar el nivel de educación, capacitación y pertinencia de las competencias laborales de los trabajadores, factor esencial no solo para los requerimientos de productividad y competitividad de nuestra economía, sino también para asegurar mayores oportunidades de progreso para ellos y sus familias. Sin duda, en el ámbito de las transformaciones culturales, la más importante es la de construir un nuevo modo de relacionarse en el mundo del trabajo, cambiando el paradigma de confrontación que ha marcado la interacción entre empleadores y trabajadores por uno nuevo, caracterizado por el respeto mutuo y la colaboración en pos de metas comunes. Hasta ahí la cita de don Ricardo Solari, actual presidente de Televisión Nacional, que compartimos y hacemos nuestra, reiterando que seguiremos con nuestro ideal, que la verdadera solución no descansa en reglamentos, en más leyes, descansa en un precepto muy simple y que tiene más de 2000 años. Ama al prójimo como a ti mismo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Antonio Castilla, presidente de la Araucanía. Hemos recibido las excusas del señor intendente del Biobío, Rodrigo Díaz, quien debió modificar su agenda de trabajo a raíz de los hechos por todos conocidos relativos al temporal que afectó anoche a nuestra región. Para dirigir esta conversación damos la bienvenida a un reconocido académico y economista de nuestra zona. Él es ingeniero comercial y economista de la Universidad de Concepción, máster en economía de la Universidad Charlottenburg, Alemania, y académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción. Es conductor del programa de televisión Actualidad Económica de Canal TVU, también columnista económico de Diario El Sur y Diario Concepción. Recibamos en este escenario a Víctor Hernández. Muchas gracias, buenas tardes a todos y mis agradecimientos a la Caja de Compensación por esta invitación y al mismo tiempo felicitarlo por este evento que por vez primera entiendo se realiza en esta región, lo que evidentemente es una cosa muy pero muy importante, sobre todo cuando se está pensando en la descentralización
y en la necesidad que se tiene de fortalecer a las regiones. Para iniciar este debate a través del panel que vamos a desarrollar a continuación, quiero invitar a pasar a las siguientes personas que me van a acompañar en este debate. Invito a pasar al señor Audito Retamal, quien es alcalde de la comuna San Pedro de la Paz, profesor formalista de profesión. Su labor política se inicia como concejal en el año 2004 y posteriormente se eligió alcalde en el periodo 2008-2012, siendo reelecto para el periodo que culmina en 2016. Bienvenido, alcalde. También estará con nosotros el señor Hugo Yepri, alcalde de San Carlos, auditor de profesión, fue jefe y académico de la Universidad del Biobío, empresario en el sector agrícola, alcalde por segundo periodo de esta comuna. Invito a pasar al señor alcalde de San Carlos. Bienvenido. También está con nosotros el señor Gastón Saavedra, alcalde de Talcahuano, ingeniero de transporte marítimo y puerto. Inició su carrera política como concejal en 1996, siendo reelecto en el año 2000 y 2004. El año 2008 se presentó como candidato a alcalde por su comuna y obtuvo el triunfo siendo reelecto. Señor alcalde, bienvenido. Ayer en otros. También nos acompaña esta tarde el señor Alberto Mayor, sociólogo, licenciado en Estética y magíster en Ciencias Políticas, candidato a doctor en Sociología, profesor asistente de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, carrera de Antropología y Sociología, investigador Centro de Investigaciones de Estructura Social, autor de diversas publicaciones, sus dos últimos libros, El derrumbe del modelo y No al lucro. Invitamos a Alberto. Y finalmente el señor Rafael Garay, ingeniero comercial, MBA, IP y doctorado en Economía y Negocios, director de Marketing Corporativo y director comercial y de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo, vicerrector de Comunicaciones de la Universidad Central, director de Estudios de Felicias y Jorrado, candidato a senador por la 8ª región, Costa, parlamentarias para el año 2013. Invitamos a Rafael a... Y para dar inicio a este debate que vamos a conversar y que vamos a abordar diferentes materias en términos tributarios, la reforma educacional, el tema de la regionalización y otros, hemos querido solicitarle al sociólogo que nos acompaña, Alberto Mayor, para que nos haga una presentación sobre algunos temas que van a servir de base para iniciar posteriormente este debate. Alberto, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, yo voy a, como estímulo inicial, tratar de contestar la pregunta que se hace en este evento, y a partir de mi respuesta supongo que será un buen estímulo para que podamos comenzar la discusión. Cuando nos preguntamos cuál es el Chile que queremos, entonces es la primera pregunta importante que hay que hacerse. Después vienen otras que también son importantes, pero son más complicadas incluso resolver que esta, que es la que nos incumbe, es la primera que debemos hacer. Partamos por el contexto más importante. Chile se propuso en el año 90 4 grandes desafíos como país: lograr gobernabilidad democrática, lograr crecimiento económico, que se había conseguido muy recientemente a finales de los 80, la mayor parte de los 80 fueron épocas bastante difíciles económicamente, producir igualdad y democratizar las instituciones. Lo que pasó es que había un grupo político
en particular a la derecha, no le interesaron mucho dos de estos objetivos, que eran los dos últimos, profundizar la igualdad y democratización de instituciones, y a la concertación tampoco le importó mucho molestar a la derecha con el tema, o sea, al final esas dos cosas no se hicieron, y lo que terminó ocurriendo es que nos quedamos fundamentalmente creciendo y logrando gobernabilidad en un entorno democrático, pero no se logró entonces producir una mayor igualdad ni una democratización de las instituciones. Reflotan estos problemas hoy día. En Chile estaban guardados debajo de la mesa. Igualdad y democratización son los temas que en el fondo estamos discutiendo. La nueva mayoría llama a estos proyectos cambios profundos y convoca entonces esta imagen de la red excavadora. Pero en realidad es solo una deuda pendiente como país, no como un sector político. Un mínimo para un país que ha estado sistemáticamente hablando de llegar al desarrollo va a ser entonces importante hacer los cambios que tenemos que hacer. Más allá de la red excavadora, lo importante es entender que entonces no tenemos que hacer los acuerdos que pensábamos que eran definitivos y fundamentales, como los acuerdos que vemos en esa fotografía, ¿ya? El acuerdo de la Ley General de Educación, el fin de la movilización pingüina, cuando resulta que 5 años después el tema reflota con más energía, con más fuerza, porque no se tomaron las decisiones correctas en ese momento, e incluso más, varias de las decisiones se transformaron en un problema además de lo existente. Necesitamos también cambiar el sentido común. Estamos acostumbrados a pensar de que tenemos que hacer todas las cosas eficientes. Y la verdad es que la sociedad tiene muchas cosas ineficientes. Ustedes miran su vida cotidiana, ustedes miran la vida habitual de una ciudad. ¿Ya? Las cosas eficientes no siempre son buenas. ¿Ya? Un barrio muy eficiente, donde puede ser un barrio hacinado, perfectamente, donde cabe mucha gente. Nosotros en Santiago lo vivimos permanentemente cuando nos hablan del metro y dicen, no, que es bueno que el metro tenga 7 personas por metro cuadrado porque así es más eficiente. Bueno, habrá que pensarlo, ¿no? O sea, vale la pena pensar también aquello. Un profesor muy importante de la Universidad de Cambridge, el señor Hayon Chan, ha dicho que en un libro muy interesante que se llama 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, ha dicho que es importante que los mercados financieros no sean eficientes, que cuando los mercados financieros son eficientes normalmente deterioran la vida de la sociedad. Muchos países han apostado a mercados muy eficientes y les ha ido mal. Islandia, en los últimos 10 años han vivido grandes crisis por hacer mercados financieros que eran muy eficientes. Hay que tener cuidado, la sociedad es más que un sistema bancario o una bolsa de comercio. Nuestra historia de desigualdad va desde el nivel grave, por ejemplo, hoy hasta el escandaloso. Chile llegó en el año 86 a estar entre los primeros países del mundo en desigualdad, hablando del primero y el tercero, digamos, o sea, muy grave. Seguimos estando entre los países más desiguales del mundo, estamos más o menos al nivel del 20º país más desigual del mundo. Normalmente nos hemos movido entre el 8 y el 15, o sea, tenemos un problema que es objetivo. Si nosotros viéramos otros países del continente, en general también la desigualdad es importante en América Latina, pero hay países que lo han resuelto, Costa Rica, Uruguay, países donde los niveles de igualdad de hecho no cabrían dentro del gráfico. El gráfico Uruguay está mucho más abajo que esos niveles, y hay muchos países sin duda en el mundo que han resuelto aún más el problema. No tenemos prácticamente clase media, todos nos decimos que somos de clase media, pero en realidad no existe la clase media. Ustedes miran, ese es el gráfico de los ingresos según la encuesta CACEN del 2011, ¿ya? Y cuando me hablan del 10% más rico, me hablan del 20% más rico, es broma, porque de verdad ahí lo que se ve es que hay un 1% que concentra gran parte de los recursos, y cuando uno pasa al 2%, ya el ingreso cae 15 veces por hogar. ¿Ya? No podemos decir ahí que es evidente dónde está la clase media, no es evidente. Ni es evidente quiénes son los ricos, por ejemplo. Tenemos que entonces volver a pensar en ese sentido. Tenemos evasiones tributarias muy importantes, no solo a nivel de ilusiones, sino que las mediciones que nos indican que la evasión tributaria en general en Chile suele superar el 30% y tenemos que mejorar aquello, e incluso cuando empezó a bajar sistemáticamente la evasión y ahora volvió a subir. Necesitamos una cosa que yo creo que es muy importante, y es que quienes tienen más recursos en Chile le produzcan valor al país. Voy a decir algo que no es muy popular, no creo que aquí en el evento en todo caso haya ninguno de los más involucrados, porque son muy pocos, pero los grandes ricos de Chile tienen empresas en mercados regulados, lo que es bastante raro, porque el mercado regulado por definición el precio lo fija el Estado. De alguna manera, directa o indirecta, el precio lo fija el Estado. Por tanto, hacerse multimillonario de 3.000, 6.000, 8.000, 10.000, 20.000 millones de dólares gracias a un mercado regulado es bastante extraño. Bancos, agua, energía, televisión, petróleo, aviación, educación, salud, pensiones son mercados regulados.
Cuando no son mercados regulados, son negocios más bien rentistas, centros comerciales, supermercados, farmacias, franquicias, construcción, mercado inmobiliario en general. Cuando no son mercados regulados y son negocios rentistas, sus negocios son insustentables social o ambientalmente, normalmente. Minería, el sector forestal, son sectores que en general han demostrado en Chile tener una enorme insustentabilidad ambiental. Es decir, necesitamos que también quienes tienen más recursos y quienes hacen las inversiones produzcan valor en sus inversiones. Necesitamos ser más creativos, más innovadores, que es algo que aquí también fue mencionado. La educación de calidad efectivamente tiene un problema, y es que cuando la educación no es de calidad, no es educación. Entonces no nos mintamos más de que tenemos que hablar de la educación, en sentido estricto. La educación que es como decir que nosotros pusimos hacer colegio y no educar, es como poner los postes de la luz y no hacer pasar energía. Así que necesitamos educación que sea educación, punto. Tenemos que evitar que cuando uno tiene poder instale su criterio personal a todos los demás. El rector de la Universidad Católica no puede decir que nosotros no vamos a aplicar la ley si no nos gusta. Cuando dijo que él no le iba a enseñar a sus médicos a abortar si la ley dice que los médicos tienen que saber generar aborto. ¿Ya? Él no puede determinar eso porque esa es su conciencia. Puede, no él como médico, no aplicarlo, pero no puede aplicárselo a todas las otras personas. Él está acá en una institución importante del país. No podemos, cada uno de nosotros, porque se nos ocurrió, por nuestra objeción de conciencia, aplicársela a todos los demás. Necesitamos una democracia basada en el demos, la idea de que el poder está distribuido, está en todos nosotros. Necesitamos distribución de poder a escala territorial. La mayor parte del problema en Chile de la desigualdad tiene que ver con que las regiones, la mayor parte de las comunas no tienen el poder que debieran tener. Los municipios en Chile trabajan con más o menos el 10% del presupuesto del país. El estándar mundial es el 25 al 30%. La mayor parte de los técnicos saben, y los políticos saben, que en Chile hay zonas, por ejemplo esta, Concepción, Talcahuano, por ejemplo, San Pedro de la Paz, que necesitan un gran alcalde que gestione todo en conjunto. Santiago lo requiere Valparaíso, Viña, lo requiere La Serena, Coquimbo. La razón por qué no se hace es porque a los políticos no les gusta la idea, porque un gran alcalde podría transformarse, si lo hace muy bien, en un posible candidato presidencial por una ruta que va por el costado a los mecanismos que hoy día se ocupan. ¿Ya? Entonces no les gusta por eso. Necesitamos una repolitización de la sociedad, necesitamos discutir de política, y repolitizar no significa si van o no van a votar, significa si sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de la reforma que estamos señalando. Y necesitamos cambios estructurales en el país. Chile tiene una democracia que ha sido calificada en estudios internacionales como una democracia defectuosa. Tenemos que modificar aquello. Termino diciendo esto. Hay una frase muy interesante de Bertolt Brecht que dice: el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato, de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que en su ignorancia política nace la prostituta, nace el peor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe, lacayo de empresas nacionales y multinacionales. Necesitamos entonces mayor alfabetización política, pero necesitamos más alfabetización cultural. Chile no tiene el nivel de desarrollo, por ejemplo, de las competencias lectoras que están acordes a su nivel de desarrollo. Si ustedes ven el gráfico que estamos viendo, Chile está muy por debajo del esperable de acuerdo a su nivel de desarrollo. Necesitamos una salud que esté sana, que tenga salud pública. Nosotros no tenemos, hemos desmantelado el sistema de salud pública en Chile. Necesitamos, en definitiva, dejar un legado. El gran legado que nosotros tenemos que dejar aquí en Chile es el legado de nuestra generación. ¿Cuál va a ser este legado? Esa es la pregunta que les quiero plantear. ¿Cuál es el legado que estamos dejando hoy día a las generaciones futuras? Yo se los voy a mostrar. El gran legado que estamos dejando es este. ¿Ya? Este es el legado de nuestra generación. Creo que efectivamente las generaciones futuras y nuestra generación también se merece un poco más para poder ofrecerle al mundo. Muchas gracias. La exposición de Isabel Alberto se desprende particularmente que Chile se está enfrentando a una serie de cambios que van a afectar a una serie de sectores, particularmente al sector educacional, salud, en la parte tributaria, en la parte económica, etc. ¿No crees tú, Gastón, que esto de alguna manera nos aleja un poco de los objetivos iniciales que tuvo el movimiento y los objetivos fundamentales para el sector educacional?
como la calidad, como el número. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Agradecer que nos hayan invitado a quienes somos el eslabón más cercano del poder político con la gente. Somos los municipios. Y antes de entrar al tema, todos los que estamos acá, los 3 alcaldes, no nos perdemos. Nuestro rol, nuestra función es justamente con el ciudadano en el medio de nuestras decisiones. Los beneficios son para nuestros ciudadanos. Y cuando escuchamos al presidente, hablaba de la salud. Y yo puedo decir que en Talcahuano realizo 450.000 exámenes gratis anuales para los ciudadanos de Talcahuano. Segundo, en el mismo campo de la salud, nosotros tenemos un centro de especialidades médicas. Hemos ido más allá de lo que la ley nos permite. Pero ¿saben qué? Nosotros somos administración municipal, no somos gobierno local. Y cuando se habla de descentralización del poder, realmente no basta con la regionalización, no basta con elegir el intendente. Tenemos que ir más abajo, en donde los consejos municipales, ¿qué son? ¿Qué es lo que es hoy día ser concejal? ¿Qué es lo que es ser alcalde? Y yo decido sobre un 15% del gasto. Y por eso que hemos propuesto llegar al 30% en términos graduales del gasto total del país con decisión local, para que haya participación, para que haya democracia con deuda. Si esos pasos no los damos, pues entonces no tendremos una educación de calidad y con equidad. Yo quiero confesarlo ante ustedes, la presidenta lo sabe, yo no estoy por desmunicipalizar, estoy por financiar, porque aquí ¿qué es lo que pasa? Talcahuano pone 2.000 millones de pesos anuales para mantener un sistema de educación que ha ido incrementando sus rendimientos. Tenemos más colegios de excelencia, estamos a punto de llegar a las salas con computador, a un computador por alumno, porque yo me creo un cuento. Gastón, yo a propósito de lo que tú estás planteando, porque vamos a tener que participar en todo esto, ¿no? Pero un momento. Yo creo que hay que abordar el tema en serio, y tenemos varios problemas que no se dicen. ¿Cuál es la opinión de todos ustedes y de todos nosotros? ¿Terminamos por el estatuto docente? ¿Sí o no? Ese es un problema, porque nos hemos dedicado solo a transmitir la gran demanda, y que estamos todos de acuerdo: educación pública de calidad, con equidad, con el reclamo del presidente, pero además solo dedicado a mi modesto entender en el rango superior. Correcto. No, tú has tocado un problema que se relaciona con el tema del financiamiento. Espera un poquito. Tocaste un tema que es muy importante y que guarda relación con el tema del financiamiento. Es decir, hay muchas actividades que se han ido incorporando dentro del debate de la reforma educacional. Sin embargo, yo quiero llevarte a otro tema, Rafael. Mucho se ha hablado si efectivamente todas estas cosas que involucran, ¿no? Que involucran de una u otra manera la mejora en la calidad y todos los otros elementos que forman parte del sistema educativo van a disponer de los recursos necesarios. En otras palabras, si la reforma tributaria que contempla los 8.200 millones va a ser suficiente como para poder financiar lo que se espera de esta reforma. Claro, bueno, yo he sido bastante crítico, como algunos saben, de cómo se ha estructurado la reforma, más allá de mecanismos específicos que creo que se pueden mejorar y los cuales voy a plantear la Comisión de Educación del Senado. Pero pasa lo siguiente: primero, tenemos una reforma que tiene debilidades desde el punto de vista de la recaudación. Como dice el alcalde, faltan recursos, sí, pero esta reforma no recauda 8.200 millones de dólares, recauda entre 5.700 y 1.200 millones, no recauda más. La tributaria. La tributaria, ¿cierto? Por lo tanto, hay que debatir al respecto de los mecanismos, porque se requieren más recursos. Mira, doy solamente algunos datos, porque a veces cuesta poner esto en contexto. El ministro de Educación, el ministro Seguirre, señaló que él quería terminar con el copago, ¿cierto? Estamos todos relativamente de acuerdo, pero ponerlo en el rango superior, es decir, 80.000 pesos por alumno. Si uno tiene calculadora, eso cuesta 6.000 millones de dólares al año, solamente en ese lado. ¿Y qué pasa con la educación preescolar? Cero. ¿Qué pasa con la educación superior? Cero. Y todavía no estamos hablando del millón cuatro, que es un error problema, que es comprar los establecimientos. Entonces, se generan muchos problemas. Yo concuerdo desde el punto de vista de lo que opina el alcalde Saavedra, que tiene que ver con que quien está más cerca de la necesidad de las personas son los alcaldes, los que están acá presentes. Porque ellos ven el día a día la problemática, y por lo tanto pueden gestionar mucho más encima si es que tuviesen más autonomía presupuestaria. Y eso yo creo que no solamente, no es que lo hayan perdido, es que nunca lo han tenido. Y al no tenerlo, han sido incapaces. Todo lo que se genera hacia atrás, deuda histórica, etc., bueno, tiene que ver justamente porque nunca se dieron ni los recursos, ni las herramientas para poder entender que quien puede levantar las necesidades de los habitantes son justamente los alcaldes. Y solamente para terminar un detalle, porque a veces, y probablemente, y creo que Alberto lo hizo muy bien, dar una gran mirada respecto a lo que está pasando en el país,
se nos olvida, yo como soy de Concepción, voy a permitir una licencia de hablar un poco de los alcaldes de la región. El alcalde Saavedra lideró un proceso de reconstrucción difícil. Nosotros sabemos lo que pasó ahí. Y sin embargo, ha tenido la capacidad de liderar y llevar adelante un proceso muy difícil. El alcalde Retamal ha logrado hacer algo que es muy difícil a nivel nacional: participación ciudadana. Yo lo he visto defendiendo, por ejemplo, un hospital para San Pedro. Quizás se puede dar o no, pero lo ha hecho. Sin recursos, con muchas dificultades desde el punto de vista de cómo se ejecuta el presupuesto nacional, porque apenas un 15%. Ok, pero más allá de la pelea, lo que falta hoy día es que ese presupuesto que se decide centralizadamente desde Santiago, y que ojo, que ya no se puede pedir migajas, hay que salir a pelear ese presupuesto. Ok, pero más allá de traer los resultados que se decía el alcalde de San Carlos, más allá de lo que se está planteando respecto a lo dicho por Rafael y por el alcalde de Talcahuano, ¿no crees tú que todas estas modificaciones que de alguna manera guardan relación con cambios en la forma de financiamiento pueden afectar la capacidad de financiamiento también de las municipalidades respecto a lo que es la administración de todos los colegios que ustedes tienen en la municipalidad? ¿En qué medida les puede afectar? Bueno, primero que nada, saludar a todas las personas que están acá y agradecer a la decana por la participación. Creo que el tema nacional, tal como lo dice el colega Cortamán, tiene un factor fundamental en que a nosotros se nos nombró sostenedores o administradores de educación en las comunas, pero no se nos nombró para poner la plata. Y resulta que yo creo que mi colega no sé cuántos millones pone, en esta comuna estamos poniendo entre 800 y 1.000 millones anuales para que la educación sea financiada. No se reconoce que nosotros somos rurales. Tenemos 22 escuelas rurales que tenemos que transportar alumnos que nos cuestan 500, 600 millones y que antes no estaba contemplado. Pero tenemos 90 o 93% de asistencia. Tenemos hoy día un tema del analfabetismo muy logrado en el sentido distinto. Tenemos a niños que han ido a Estados Unidos a competir en robótica y tenemos a niños que hoy día le dicen los Simpsons de San Carlos en internet de anoche y van a ver que tenemos 830 puntos, 350 puntos, 290 y estamos sobre colegio privado. Por lo tanto, la crítica a la educación desmunicipalizada, yo no encuentro que el centro del tema educativo, yo encuentro que el centro del tema educativo es que los gobiernos centrales, los que hayan sido, los anteriores que están, estudien a fondo el problema, financien bien, tengan los planes capacitados, ¿no es cierto?, de estudios modernos, laboratorios, como hemos avanzado muchísimo. Nosotros este año recién inauguramos laboratorio en el Liceo Politécnico de 300 y tantos millones. En los 4 o 5 años que yo llevo, hemos, con planes de gobierno, mejorado 7.000 millones los edificios y las infraestructuras. Hemos tenido bastantes logros y cambios hasta en los baños de las escuelas rurales y en las instalaciones de las salas. Hay escuelas que no tenían baños. Las escuelas unidocentes eran más de 15, con un solo profesor para 5 cursos. Entonces uno no sé quién está mirando la realidad. Si nadie sale a terreno y nadie sale a hacer una encuesta. Y si los antecedentes están todos. El tema de que se dé tanta plata más adicional a la educación me parece raro. Porque es cierto que existe la revitalización. ¿Falta de fiscalización? La revitalización... No, de fiscalización. ¿Cómo? ¿Falta de fiscalización? No sé si falta de fiscalización o de querer ver la realidad. Hoy día hay una superintendencia que nos fiscaliza y nos multa. Si yo no tengo más baño y tampoco me mandan plata y más encima me multan. Si yo no tengo 2 salas más, a pesar de los esfuerzos, y tampoco me han dado proyectos que me den la plata y ya tengo 1.000 millones y me multan. Okay. Entonces hay un problema que yo creo que el gobierno central tiene que bajar a terreno y copiar los antecedentes y estadísticas que hay en la superintendencia, que es un organismo hoy día creado hace 2 años que cumple muy bien su rol, pero que nos aprieta a nosotros y nos aprieta al gobierno central. Okay. Para el alcalde de San Pedro, en el día de ayer se dieron a conocer los resultados de la prueba SIMS y quiero leerle algunas conclusiones que ya se sacaron en el día de hoy para que la comentemos. Dice lo siguiente: en 2007 los alumnos más vulnerables de octavo básico en Chile lograron 227 puntos, los más vulnerables, en la prueba ciencia matemática. 4 años después lograron subir a 236 puntos,
Pero ya esta generación estaba en segundo medio y bajó a 222 puntos. Todo esto mientras sus compañeros de nivel socioeconómico más alto lograron 336 puntos en la última medición, es decir, 116 unidades más. Esto, sin duda, es un rechazo importante, pero deja en evidencia una vez más que los resultados en este tipo de evaluación guardan relación con los niveles socioeconómicos. Pregunta, Ovidio, ¿tú crees verdaderamente, definitivamente, que esta reforma que se está planteando desde el punto de vista educacional va a solucionar este tipo de problemas? Yo quiero agradecer primero que nada la invitación, porque vamos a pasar a la historia de este primer PERCAE en la región. Nosotros los alcaldes, cada uno de nosotros acá está sosteniendo de que las regiones necesitan un impulso, necesitan discutir mucho. Escuchaba el discurso reciente, tenemos que discutir mucho y sin tenerle miedo a la discusión, y tomando también de un concepto que mi colega de Talcahuano dice: nosotros tenemos que tener gobierno local. Pero ¿qué tiene que ver esto con la educación? Yo creo que tiene que ver mucho, y hay un elemento que me voy a desviar quizá un poco en un comienzo, y con el tema de la educación, porque como soy profesor normalista, me eduqué en un sistema fiscal básico, medio, profesor normalista, y durante 20 años le entregué a mi país el esfuerzo de haberme educado gratis, y estuve 20 años en los campos chilenos. Recorrí los campos más diversos, desde el Paso de Atacama hasta una hacienda perdida para el pueblo de Calamante, una escuela muy pequeña. ¿Qué lo quiero decir con esto? Que aquí hay algo que le falta, como que le falta el alma al proceso de educación. ¿Qué es lo que es la educación? Un cambio de conducta. Es un cambio de conducta que se va desarrollando paulatinamente desde los niveles iniciales hasta los finales, hasta tener un producto que nosotros queramos, y que al final de cuentas, ¿qué es lo que es la educación? Es buscar la felicidad. Para eso tenemos que hacer grandes esfuerzos, porque queremos que los ciudadanos sean felices, porque aquí el concepto es persona, ¿cierto? En la persona. ¿Y cómo quiero mi Chile? ¿Cómo quiero mi Chile? Entonces, en mi tiempo yo trabajaba solo, hacía el almuerzo, era el que tocaba la campana, el barría y todo lo demás. Hoy los profesores tienen mucho más acompañamiento profesional, pero también nos han ido colgando muchos más elementos de exigencia que lo decía claramente el colega cercano. Ahora bien, hay una frase de Gabriela Mistral, o se le atribuye a Gabriela Mistral, que decía lo siguiente: el profesor que no ama a sus alumnos es un triste profesor con una gris pedagogía. Si no entregamos el alma en esos niños que a nosotros nos han entregado como profesor un día de marzo, y lo entregamos con conducta distinta en diciembre, con una mirada que él sabe que al final del tiempo va a ser feliz. Pero eso es vocación. Voy para allá. Esa es vocación. Exactamente. Ahora, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Podemos mejorar todos los aderezos, pero si no tenemos profesores con vocación, porque ¿dónde se cuece la educación? En relación con lo mismo, y ahí entonces, si ¿tú crees que socialmente y las propias autoridades reconocen verdaderamente el arduo trabajo que los profesores hoy en día, y particularmente los profesores primarios, están realizando? Lo que pasa es que precisamente podemos tecnificar mucho, y de hecho la diferencia social determina la vida de muchas personas, y hay algunos que rompemos esa diferencia social. Yo soy hijo de un carabinero, me enorgullece, y mi madre tenía el segundo año básico donde vivía en el campo, pero hemos roto la diferencia social y económica, salimos adelante, y ahora tengo que ser un líder de muchas personas, y tengo que dirigirlas también entregando este mismo recado. Ahora, los niños más pobres, que hoy día se les llama vulnerables, que no tenemos pobres, tenemos vulnerables, y los niños más ricos, que son los ABC1, tienen otro nombre. Obviamente, el recorrido que cada hacen en su vida
Si yo solo veo a que mi niño recorre Boca Sur, Candelaria y lugares muy tristes, no creo que sea fácil salir adelante y tener... Ok, gracias Audito. Hay otro, lo quiero llevar ahora a otro tema, que dice en relación con el sistema previsional. Y yo creo que a todos los trabajadores, ¿no es cierto?, eso se le ha contribuido en una gran preocupación. Y sobre todo teniendo en consideración que cuando parte del sistema de pensiones en Chile, se nos dice que más o menos los trabajadores que se acojan a jubilación van a percibir pensiones del orden del 70% en relación con los sueldos en vida activa. Sin embargo, estudios hechos por la propia superintendencia dan cuenta que, teniendo en consideración un salario promedio de 480.000 pesos, y aplicando ese 70%, deberían tener una pensión del orden de los 410.000 pesos. Sin embargo, ¿qué muestra la realidad? Que el promedio de las pensiones en este momento de vejez está alcanzando aproximadamente a 170.000 pesos, o sea, un 30%, ¿no?, de lo que los trabajadores tenían en vida activa. Y esto evidentemente hace reaccionar a la gente. La pregunta es para Alberto, ¿cuál es tu opinión respecto al sistema de pensiones actuales? ¿Y a qué atribuyes tú particularmente el bajo monto de las pensiones en Chile? A ver, efectivamente el sistema de pensiones, los datos son sumamente abrumadores. Se calcula que al 2030 el 55% de los chilenos que lleguen a la edad de pensionarse van a tener que ser subsidiados por el Estado, porque van a cumplir el llegar al mínimo que se estableció en la reforma anterior de 80.000 pesos. O sea, estamos hablando de un problema muy estructural. Yo creo, le atribuyo esto a que tengo la impresión, me armaba la impresión viendo los datos, de que nunca se diseñó un sistema de pensiones. Lo que se diseñó en la época en que la bolsa de comercio en Chile estaba prácticamente quebrada fue un sistema para sustentar la bolsa. Y el sistema de pensiones chileno sustenta maravillosamente la bolsa. El 10% de todos los sueldos del país se van todos los meses a fortificar la bolsa de comercio. A nosotros nos entregan, muchas de las empresas que tienen esos dineros, nos entregan créditos con el dinero que es nuestro. Ese crédito nos cobran al año, dependiendo de la tarjeta, entre un 20 y un 60%, y a nosotros nos dan una rentabilidad del 7%, digamos, promedio, cuando nos va bien, en el mejor de los casos. Por tanto, a mí me da la impresión de que en general, de que no se hizo, y de hecho ninguno de nosotros puede ir a pedir dinero prestado a ese pozo donde las grandes corporaciones pueden pedir prestado. Yo creo que no se hizo un sistema de pensiones. Lo que se hizo fue ocupar el sistema de pensiones para construir un mercado de capitales, y ese mercado de capitales sustentó la bolsa. Por eso no tenemos pensiones y tenemos un mercado de capitales, porque fue lo que se hizo. O sea, ¿tú crees que en este momento los fondos de pensiones, de acuerdo a lo que tú estás señalando, se estarían mal utilizando o mal dirigiendo? No, se utilizan para lo que se fueron diseñados. Simplemente nunca se diseñó, nunca se pensó con realidad, con criterio de realidad. Porque claro, todos esos estudios que decían que uno iba a recibir el 70% estaban basados en la premisa de que la persona iba a cotizar todo el tiempo. Y resulta que esa premisa es completamente falsa, porque es obvio. Entonces uno, cuando le dicen, oye, tengo muy mala pensión, es que usted tiene muchas lagunas. Bueno, habrá que saber que las lagunas normalmente son cesantías. O sea, no es culpa de él, y uno sería muy cruel si uno le deja dar de comida a su hijo para poder ir a pagar la FP. O sea, no tiene ninguna lógica. Es obvio que las lagunas van a existir si hay cesantía. Por tanto, el diseño original, y yo creo que además el diseño rompe la lógica de una sociedad. La sociedad está hecha para que unas personas hagan cosas y se las den a otras personas también. No es que cada uno hace su carrera y ve cómo se hace su camino. Este asunto lo hacemos entre todos juntos. Yo creo que es importante. A raíz de lo que plantea Alberto, quiero darte las siguientes cifras para que también las conversemos. Estudios de la propia superintendencia dan cuenta de lo siguiente, que considerando que más o menos la vida activa de una persona son 40 años, el estudio muestra que respecto a lo que se llama densidad, ¿no es cierto?, de cotizaciones, el promedio de años de cotización que efectivamente realizan los hombres es equivalente a 22 años. O sea, de 40 años, que es la vida útil laboral, solamente cotiza 22, o sea, un 55%. Y en el caso de la mujer,
14,5 años, para decir un 35%. Había consideración de estos datos, Gastón, quiero preguntarte lo siguiente. Recientes declaraciones hechas por la presidenta Bachelet dan cuenta de que se planteó definitivamente la creación de una AFP estatal. ¿Tú crees verdaderamente que este tipo de medidas podrían contrarrestar o solucionar el problema de las bajas pensiones en Chile? Permítame un comentario. Por favor, le voy a decir, discúlpame antes, démonos 2,5 minutos más o menos, porque tenemos varias preguntas. Lo que pasa es que este es un tema fascinante que no se puede discutir en un minuto. Okay. Yo me pregunto, ¿qué es lo que es el sistema hoy día que tenemos de AFP? Es un sistema de ahorro, de capitalización individual. Por tanto, nunca fue planteado como un sistema de seguridad social. El país no tiene eso. Entonces, lo que tenemos que buscar es instalar este concepto que debe ser la filosofía de vida en Chile. Es decir, todos los que estamos activos, trabajando, tenemos que cotizar en un sistema que nos asegure mañana seguridad social. Eso no está como concepto instalado, a mi modesto entender, dentro del sistema de AFP. Ahora, si esta AFP estatal es para justamente traer de vuelta al país un sistema de seguridad social, bienvenido sea. Pero si no lo es, yo prefiero darle varias vueltas hasta que discutamos y encontremos el camino para crear este sistema. Porque, vuelta a nosotros no alcanza. ¿Cuántas pensiones asistenciales usted tiene cada uno en las municipalidades? ¿Cuántas personas tienen por subsidio que el Estado entrega si no pueden vivir? El subsidio del agua, el subsidio de la luz, no sé. La autovalencia no está presente. Comento esto a propósito que es bueno que todos ustedes sepan esto. En las ciudades nuestras se expresa la desigualdad más grande que existe en el país. No es otra cosa. Y no es que me quiera salir del tema. ¿Por qué? Porque no tenemos seguridad social. Nuestros adultos mayores, los equipos que trabajan en los municipios, ¿a qué se dedican? ¿Cuántos son los subsidios que esos viejos está cual? Porque ya no quiere nadie refugiado. Son los que hoy día viven. Y a propósito de lo que tú dices, entonces, aquí está la pregunta. Lo que no existe en el país, no hay seguridad social. El camino es a encontrar, y aquí tiene un rol muy potente, muy fuerte, los dirigentes sindicales que son parte de los... Correcto, pero ¿cuál es en este momento el rol, por ejemplo, de las instituciones públicas respecto justamente al fortalecimiento de las imposiciones? Es decir, cómo el Estado, a través de sus instituciones, puede de una u otra manera evitar que se generen estas lagunas. Teniendo en consideración, y te voy a decir lo siguiente, que el propio Estado, a través de sus instituciones, de una u otra manera utiliza recursos inapropiados para evitar el pago de las imposiciones. Fíjate que de los 245.000 funcionarios públicos que existen en Chile, hay 80.000 con contrato a plazo permanente. El resto es a contrato o es a honor hecho. Y eso significa no pagar imposiciones. ¿Cuál es tu opinión, doctor? Voy a la otra discusión. Pero responde lo que te pregunto. Te va a responder. Lo que pasa es que no es la verdad lo que usted está planteando. Lo que ocurre es que hace mucho tiempo en Chile se decidió contraer el Estado. Entonces, todas las instituciones públicas nos vemos en la obligación de contratar personas honorarias y aquí tenemos el problema. ¿Por qué entonces no abrimos y no discutimos? ¿Pagan imposiciones por eso? Pero por supuesto que tenemos que pagar, si es que no los se paga. trabajadores de contrata y de planta sí se les pagan condiciones. Lo que pasa es que los honorarios son los trabajadores más escamoteados por el Estado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen el derecho social que tienen el resto de los trabajadores. ¿Por qué? Porque las plantas de las diferentes instituciones públicas ni se son tantas. El caso talcahuano son 320 trabajadores de planta y el 20% contrato. ¿Cómo hago para cumplir con el programa de seguridad pública? ¿Cómo hago para cumplir con la seguridad con la gente adulto mayor, de deporte? Todo con programa y todo con horario, porque no tengo otra posibilidad de contratar. Entonces, basta de esto. Dejémonos de decir, oye, no, es que yo quiero un Estado potente, pero no con más gente. Eso es echar la basura debajo de la alfombra. No, señor. Queremos más funciones en el Estado, entonces respetemos los derechos de las personas y abramos las plantas de las diferentes instituciones para que no pase más lo que usted expresa. Que la gente, el Estado es el peor patrón porque contrata a las personas honorarias y no paga las A raíz justamente de todos estos problemas de pensiones de bajo monto, se han planteado varias alternativas: aumentar la edad de jubilación, aumentar las cotizaciones, la AFP estatal, etc. ¿Tú consideras que este tipo de medidas que se están planteando permitirían solucionar definitivamente el tema previsional en Chile y particularmente el tema de las pensiones?
Y una posibilidad. Yo era bien claro, lo que se creó en Chile, como bien decía Alberto, es un sistema de capitalización y de ahorro. Básicamente financiamiento, ¿cierto? Como no existe un mercado de capitales, y de ahí que se acumulan ganancias muy fuertes con esos sistemas. No hay ninguna posibilidad de arreglar el sistema ahora. Si la conclusión de la comisión presidencial que llamó la presidenta Bachelet es una FP estatal, yo les digo inmediatamente que eso es algo totalmente equivocado, que no arregla el problema de fondo, porque acá lo que nosotros necesitamos evolucionar es un sistema que tiene un objetivo, como tienen los sistemas de pensiones de verdad, que es pagar pensiones dignas. Cuando yo tengo 6 de cada 10 chilenos que ganan pensiones inferiores a 150 lucas, cuando el Estado tiene que gastar 2.300 millones de dólares al año para poder pagar la pensión básica solidaria de 80.000 pesos, lo que tenemos ahí es un sistema que claramente no está funcionando. Y ese sistema requiere modificación. Una FP estatal no lo arregla. Y ojo, un sistema de reparto tampoco. Porque siempre se ha hecho, ¿cierto?, la comparación de sistema de reparto, sistema FP. Para hacer esa comparación hay que ser bien responsable. El sistema de reparto se ahorra el 20%. El sistema FP se ahorra apenas el 10%. Tenemos un problema de ahorro. ¿Pero por qué tenemos un problema de ahorro? ¿Porque no nos gusta ahorrar? No, porque tenemos un problema del mercado laboral. El mercado laboral en Chile es injusto, es discriminador, discrimina por sexo, discrimina por etnia, discrimina por origen comunal, discrimina por edad, porque algunos dicen, ampliemos la edad de jubilación, vámonos a 67 años, 65 en el caso de las mujeres. Todos los que estamos acá sabemos que muchas veces alguien de 40 años ya tiene problemas de encontrar, digamos, una fuente laboral en el mercado laboral actual. ¿Por qué? Porque es un mercado imperfecto y poco profundo. Rafael, ¿y cuál es tu propuesta para la solución a este problema? Mira, yo voy a hablar con total transparencia. Yo conversé con un parlamentario, le decía, en parte, para mejorar las pensiones, cerca de un 40%, un aporte inicial de un pilar solidario de verdad del Estado, cuando nace la persona de 1 millón de pesos, genera que esa persona a la edad de jubilación tenga 38 millones de pesos ahorrados. Con eso, solamente con eso doblamos las pensiones en Chile. Respuesta del parlamentario, no voy a decir el nombre, pero sí voy a decir nueva mayoría. ¿Saben lo que pasa? Es mejor dar un bono marzo. Porque el bono marzo me da votos, pero solucionar el tema de las pensiones no da votos. Con ese tipo de parlamentario, obviamente este país no va a avanzar. Nosotros estamos parlamentarios que tienen, obviamente, necesitamos cambiar el sistema. Déjenme decirle, y lo voy a decir con bastante dolor, me va a tocar exponer 2 veces la comisión del Senado que estudie la reforma tributaria. Yo sé los efectos que produce, se han tratado de negar, algunos dicen mito, otros dicen realidad, pero hay realidades que no se pueden negar. Si nosotros implementamos la reforma tributaria, tal cual como hasta hoy día, yo les aseguro que cada uno que estamos acá, que estamos en el sistema FP, va a donar de su ahorro 47.000 pesos anuales para financiar la reforma tributaria. No sé si a ustedes les parece justo eso. A mí me parece tremendamente injusto, porque justamente lo que nos falta es mayor ahorro, no que nos quiten vía tributaria. Entonces hay que tener un debate mucho más amplio, un debate que sea técnico, pero entender lo que tenemos, como decía el alcalde, no es un sistema de seguridad social, lo que tenemos es un sistema de ahorro forzado, y eso hay que llevar y evolucionar a que el único objetivo sea pagar pensiones justas. Nosotros hicimos propuesta, el ahorro inicial, disminuir las comisiones, que alguna FP lo tomó por ahí. Yo diría no de la mejor manera, pero al menos lo planteó. Si uno hace esos arreglos, esas modificaciones que nosotros planteamos de Feliz Inforrado, a valor presente, esa jubilación promedio, que muy bien tú dijiste, de 179.900 pesos, pasaría a una jubilación promedio de 414.000 pesos. Entonces yo no puedo aguantar, no puedo tolerar que un parlamentario opine que lo que hay que hacer es dar un bono marzo para atender a la gente contenta, pero no solucionar ningún problema estructural del país, solamente para ganar votos. Ese tipo de parlamentario tiene que dar un paso al lado. Gracias. Usted ha escuchado más o menos algunas opiniones respecto al tema de los fondos de pensiones. ¿Qué opinión le merece a usted? Perdón, no te escuché bien. Repito, de acuerdo a lo que se está planteando acá en relación con el sistema de pensiones, las fórmulas que se están planteando para la solución de esto, ¿qué opinión le merece esto a usted? ¿Cuál es su opinión respecto al sistema de pensiones? ¿Cuál es su opinión respecto a las soluciones específicamente? Más que la opinión que me merece en este momento de veterinaria, mi ilusión. ¿Ya? Cuando comencé a trabajar como profesor, dije, mi jubilación está muy lejana, pero hoy me llegó la jubilación. Y puedo observar como mis colegas de mi edad que están jubilando, lo hacen con una pensión muy mínima, 180, 200.000 pesos, para una vida de trabajo bastante especial que entregó. Hoy día, claro, el incentivo de APB, con incentivos tributarios para los que tienen alta tasa de impuestos.
Ojalá no se termine, y si se termina, porque es un sentido de ahorro de la plata de uno. Ahora le dicen ahorra más, pero si te doy una franquicia tributaria te rebajo los impuestos. Ojalá que todas esas franquicias, esas tasas y esos estímulos de alguna manera estén también para la gente más pobre. Fíjate que me llama la atención lo siguiente, porque ninguno de los panelistas lo ha planteado. Porque todo el mundo siempre, si hablamos de aumentar la edad de jubilación, significa que de una u otra manera el costo lo va a asumir el trabajador. Si tiene que aumentar de alguna manera la tasa de cotización. En el tema del artículo 121, que no quiero que quede chungo, porque el tema de la constitución política del Estado y de los trabajadores horarios con chata y de planta, la planta no la ha querido aumentar ningún gobierno en Chile desde que salieron las plantas. Ninguno. Okay. Así que estoy parejito con todo. Bueno. No me interesa con los políticos. Decía... Y por lo tanto, mientras la Cámara de Diputados, el senadores y el gobierno de turno que sea no quiera reconocer que los trabajadores son todos de una manera y todos tienen derecho al mismo sistema y por último tienen el mismo sistema de finiquito y de responsabilidad administrativa civil o penal o de propiedad, estamos mal y tenemos que empezar por ahí para respetarnos y tener la democracia y la dignidad que a todos los trabajadores nos retomo el tema, les decía que creo que hay una omisión que es bastante grande. Cuando se está planteando como alternativa de solución aumentar la cotización, la pregunta que cabe es ¿quién va a financiar eso? Indudablemente que el trabajador, y eso no significa disminuir su ingreso disponible. La otra alternativa sería el empresario, que yo creo que definitivamente no lo va a asumir teniendo en consideración sobre todo esta reforma tributaria que le va a afectar. La pregunta es ¿quién? ¿El Estado? El Estado yo creo que tampoco está, digamos, en la posibilidad, teniendo en cuenta sobre todo la gran crisis que se tiene en cuenta en Europa, por todo el tema del asistencialismo, donde justamente uno de los grandes problemas fue precisamente el financiamiento de las pensiones. Pero nadie, y escuchen bien esto, nadie se preocupa en este momento de decir, ¿y qué pasa si en este matrimonio donde está participando el cotizante y las AFP, y el tango se baila a dos, no se ha tocado en ningún momento las AFP? Recuerden ustedes que el año 81, cuando parte el sistema de AFP, las comisiones que nosotros pagábamos como cotizantes eran el 3,5 o 4%. Ganábamos mucha plata. Hoy en día hay AFP que están cobrando comisiones de un 0,4% y ganan. Han dejado de ganar y siguen ganando. La pregunta es, si 10 veces cobraban antes y ahora están cobrando, ¿no es cierto?, un décimo de lo que cobraban hace 15, 20 años, que mostraban rentabilidades altísimas, porque una cosa es la rentabilidad del fondo de pensiones y otra es la rentabilidad de la AFP. Las últimas estadísticas muestran, porque normalmente nos dicen, mire lo que han ganado las AFP, 8% el fondo de pensiones a lo largo de toda la historia. ¿Es correcto? Es correcto. Pero nunca se pregunta, ¿y cuánto han ganado las AFP? 35% del año 2011, 30 y tantos por ciento en 2012, y vamos por lo mismo por el año 2013. Y la pregunta es, ¿no sería el momento de exigirle a las AFP que también participaran en el financiamiento de estas pensiones bajas, de la cual han usufructuado también a través de esta sequía? Me gustaría comentar, porque como ya me tocó participar en la discusión y un seminario que organizó el senador Tuma, efectivamente las utilidades son altas y no lo voy a conocer acá. O sea, que el año pasado la AFP, mientras todos ganaron en torno al 6%, se han ganado un 28% sobre el patrimonio y 735 millones de dólares, me parece más que excesivo. Por lo tanto, el sistema tiene que ser modificado. El sistema tiene que ser modificado. Yo no digo destruido, porque creo que así como hay buenos elementos dentro del sistema de AFP, hay buenos elementos, me refiero desde el punto de vista de la construcción, también hay buenos elementos en el sistema de reparto, y por eso hay un pilar solidario sólido, que venga del Estado. Porque hay un dato que quizás les va a sorprender, pero del presupuesto nacional, 1 de cada 4 pesos se gasta en pensiones en este país hoy día, 12.000, poco más de 12.000 millones de dólares. ¿Y en qué se pagan? Pensiones de las Fuerzas Armadas, 2.300 millones de dólares en pilar solidario y el PS, o sea, digamos, lo que es el sistema antiguo, ¿cierto?, a un costo altísimo. Bueno, cuando planteamos justamente esta modificación, resulta que el costo era de 500 millones de dólares. Y uno dice, oye, 500 millones de dólares es perfectamente sustentable para garantizar pensiones dignas. Bueno, entonces, ¿por qué no se hace la modificación? Bueno, volvemos al tema, porque en realidad eso no da voto.
Entonces, tenemos que empujar para que el sistema sea mucho mejor de lo que es. A mí no me importa si el sistema se llama reparto, AFP o tres patitos. Lo que yo quiero son pensiones dignas. Si logramos pensiones dignas, creo que poco vamos a debatir respecto al nombre del sistema, porque vamos a estar todos tranquilos. Yo creo que nos tiene que dar garantía. Perdón, las pensiones son parte fundamental de una red de protección social para las personas. Y hoy en día uno siente una incertidumbre frente al proceso de jubilación, porque básicamente se ha enfrentado a una realidad que todos conocemos. Y esa realidad es que los promedios son malos. Algunos dirán, mira, que hay algunos que cotizaron una vez, que está el promedio, sí, no seamos realistas. O sea, las pensiones son malas, son indignas. Entonces, la pregunta es, abramos el debate, generemos instancias de discusión, pero saquemos un poquito la ideología, porque al final del día hay mucha ideología detrás. Y si hay buenos elementos en todos los sistemas, ¿por qué no tomamos los buenos elementos y buscamos el objetivo, que es tener buenas pensiones? Me parece, Gastón, permítame. Mira, la conversación es cómo en el fondo humanizamos las ciudades, para el caso nuestro, cómo humanizamos la vida en el país, cómo le ponemos rostro humano a lo que pasa en nuestro país. Y de ahí es que este sistema es clave, porque somos, reitero, es el Estado finalmente el que se está quedando con el descalabro social. No tenemos autovalencia asegurada en nuestras ciudades, producto que las personas bajan, los profesores a 136, 140 mil pesos, y finalmente, tengo que decirlo con mucho dolor, llegan a las canastas familiares. Pero quiero, a propósito de lo que plantea nuestro Rafael, hay que revisar el sistema, cuáles son los diferentes componentes. Y hay uno que siempre a mí me ha hecho peso, se lo comentaba él. Todos nosotros cotizamos un 1% o algo por ahí de un seguro de vida. Como todos vivimos y salimos jubilados, ese 1% fue a parar a la aseguradora. ¿Quién le ha dicho a la aseguradora, oye, sabes que todo este 1% que tú durante, ¿cuántos años? 22, 23 años, estuvimos poniendo para que ellos se enriquecieran? ¿A qué hora llega entonces, así como tú le planteas al Estado que asuma, y estoy de acuerdo que tiene que hacerlo porque es el garante del bien común, yo le digo, oye, a los del mercado, a la aseguradora, ese 1% que acumulaste de riqueza durante mucho tiempo, que no era tuyo, porque era plata mía, reparte. Ahí entonces entramos en el camino que usted plantea de que hagamos las cosas juntos, e instalemos un sistema de bienestar que nos permita que tanto el mercado como el Estado contribuyan a resolver un problema que en el corto plazo yo no lo veo resuelto. No lo veo. Otro de los temas que ha concitado la atención y se ha establecido en el centro de la noticia es en relación con la reforma tributaria. Y más allá de los objetivos económicos, Alberto, que son por todos conocidos, ¿no es cierto? La presidenta ha manifestado en reiteradas oportunidades que lo que se pretende de manera prioritaria, ¿no es cierto?, es terminar con el gran problema de la desigualdad, con el gran problema de la inequidad. ¿Tú crees que esta reforma tributaria puede contribuir a mejorar la distribución del ingreso y lograr lo que aspira la Presidenta de la República? Mira, yo creo que la reforma tributaria, tal como está diseñada, tiene a mi juicio una virtud que me parece relevante. Lo escribí en uno de mis libros en el 2012, que me parecía el sistema del FUD dentro del sistema tributario chileno, un invento para fortalecer el ahorro en un momento en que las empresas tenían una acumulación de capital muy baja y no había capacidad de inversión. Eso ya logró cumplir su objetivo hace bastante tiempo, no parece tener ningún fundamento. ¿Y por qué es importante? Porque en general el FUD, quienes lo pueden ocupar son los que producen capital, porque es obvio, es justamente para ellos. Y los que producen capital en Chile son en general las grandes compañías, la microempresa ni hablar no produce capital, la pequeña muy poco y la mediana efectivamente también tiene algo de uso. Por tanto, la mayor parte de las empresas no lo ocupan. Ese beneficio me parece que entrega una gran cantidad, no solo de dinero, sino que de poder. ¿Ya? Y yo creo que la distribución en la sociedad no tiene que ser solamente de dinero, tiene que ser de conocimiento, de poder, tiene que ser de muchas cosas. Creo que el FUD es un gran acierto del gobierno, que creo que quedan muchos más. De cualquier modo, yo creo que la reforma me parece insuficiente porque Chile antes y después de impuestos tiene una desigualdad muy parecida. Eso no es muy normal, a nivel mundial hay algunos casos, pero no es muy normal.
ustedes lo piensan un rato, igual suena raro que antes y después de impuestos la desigualdad sea más o menos la misma. No deberías pensar que después de impuestos cambia radicalmente la desigualdad. En aquellos países que son más igualitarios, de hecho, hay países que tienen la misma desigualdad de origen que Chile, y después de impuestos quedan en niveles de los países con mayor igualdad del mundo. Por tanto, parten en los niveles de mayor desigualdad y terminan los de mayor igualdad. Por tanto, eso se puede hacer y no ha alterado las capacidades de crecimiento económico, ni mucho menos. Por tanto, a mí me parece que es importante. Nosotros no podemos estar viviendo una lógica en la cual creo que el IVA es un impuesto que está muy alto. Es cierto que quitarlo genera un freno en la recaudación, pero hay que buscar mecanismos para financiarlo. Los impuestos a las mineras, algo que no se tocó en la reforma tributaria. El sector minero en Chile, hay que explicar una cosa muy simple. No hay ningún lugar en el mundo, ninguno, ¿ya?, donde minerales, por ejemplo como el cobre, el oro, la plata, salgan a 100 kilómetros de una costa, donde están los puertos directamente, y no tengan que pasar por ningún territorio conflictivo. La mayor parte de los minerales equivalentes a los que hay en Chile están o en Medio Oriente o en el centro de África, ¿ya? Y lo que les cuesta salir, aparte de producirlo, aparte de extraerlo, llegar a las costas, es muy caro. Chile, si pone un royalty de la minería, no va a afectar su inversión porque los costos que tiene son bajísimos. ¿Ya? Nosotros estamos muy preocupados de generar energía, de llevarles agua desde el sur para el norte, de una serie de cosas, ¿ya?, que son problemas de la producción. Y está bien que Chile se preocupe de que las empresas generen desarrollo, pero un momento, aquí hay una preocupación extra, que es también que la empresa se preocupe de que el país reciba, no se haga cargo de todas las externalidades negativas y reciba algunas de las externalidades positivas. Por tanto, yo creo que en ese sentido la reforma es insuficiente, le faltan algunos puntos importantes. Me parece. Alcalde Audito, a raíz de lo que está diciendo Alberto, donde hace mención a algunas omisiones, como por ejemplo el royalty minero, también hubo una gran omisión en relación con las regiones. Y precisamente ha venido cobrando bastante validez y fuerza un planteamiento en relación a que en esta discusión que se está llevando en el Senado recientemente, en la reforma tributaria, debería considerarse para las regiones un determinado porcentaje de los impuestos que se van a cobrar a aquellas empresas donde se está generando la actividad productiva. Obviamente que bajo, ¿no es cierto?, ciertas condiciones, algunos factores de corrección para evitar distorsiones, etc. Porque obviamente si lo comparamos, lo llevamos al caso de las mineras en el norte, ¿qué haría con todo el dinero? Pero estoy asumiendo, y así se ha planteado, que hay una serie de elementos o indicadores que permitirían ajustar este tipo de situaciones. ¿Cuál es la opinión de ustedes como alcaldes, como regionalistas? Bueno, no puede ser ninguna otra opinión que no sea creer que esto es necesario, absolutamente necesario. Porque siempre se dice que Santiago es Chile, y cuando cada uno de nosotros tiene que buscar los recursos, tiene que ir a la moneda o al gobierno de turno. ¿Centralismo? El centralismo extraordinario, porque hay una canción que dice que al final del arco iris hay una olla de oro. Efectivamente, esa olla está en Santiago, pero cuando uno quiere ir a buscar una monedita, hay un duende malo que le dice: no, esto es como la copa, se mira y no se toca. Entonces, evidentemente que tiene que haber una redistribución y que nos corresponda un mayor tributo, porque mucha de esa riqueza que está ahí en esa ollita está precisamente producida en la región. Es más, voy a poner quizá no el mejor ejemplo, pero el tema de las forestales. Ahí tenemos nosotros, San Pedro tiene más del 50% de plantaciones forestales, y naturalmente que los impuestos que quedan acá son bajísimos. Y eso permitiría entonces que nosotros pudiéramos revertir la deficiencia que hay en la inversión fiscal. San Pedro tiene esa deficiencia, otras ciudades o otras regiones, la inversión fiscal es mucho más alta que la nuestra, más del 11%, nosotros tenemos 4 y tal. Entonces, cuando yo reclamo por el hospital, ¿qué dice Rafael? Cuando yo reclamo por la conectividad, es precisamente porque la inversión que se ha hecho no tiene una relación directa entre el crecimiento de la ciudad
que ha crecido extraordinariamente rápido por sus condiciones naturales, que obviamente tiene un buen alcalde y todo lo demás, pero quiero retomar parte de lo que decía Audito. Él habla del centralismo y yo quiero hacerle una pregunta y que en muchas oportunidades yo me la he planteado y lo he dicho públicamente. El problema del centralismo, en su opinión, ¿es problema de Santiago o es problema nuestro, de las regiones? A ver, yo creo que primero que nada el centralismo es categóricamente claro y manifiesto, pero por ahí se trata de compensar un poco con el Fondo Común Municipal. En el caso de San Carlos nosotros tenemos hoy día 3.400 millones, que de algo sirve, frente a tantas cosas que nos colocan que tenemos que hacer. Pero sigue un problema que ha querido ser solucionado y nunca se ha hecho. Las famosas rentas municipales, las rentas 2, las contribuciones de bienes raíces, por ejemplo el tema que colocaba mi colega de los bosques están exentos. No pagan contribución. Entonces nosotros quedamos mirando al de arriba, ¿no? Y de abajo alguien nos rasca la plataforma de los pies, y será el diablo, pero no tocamos nada. Y eso es que después nos hacen pedazos los caminos porque tienen camiones con 40 toneladas, con tremendos troncos, nos crean un montón de problemas. Pero ¿qué atribuye el hecho de que estas empresas es que no es cuestión de nosotros no podemos ir a matar a nadie. Nosotros somos alcaldes, pero ¿por qué usted no va a cortar las carreteras? Nosotros tenemos un problema que se lo retransmitimos a los parlamentarios, se lo retransmitimos a los presidentes de la República y a ellos tenemos que cobrarles la cuenta y decirles cuándo arreglan los problemas comunales. Por ejemplo, un gran supermercado tremendo tiene todo centralizado con Casa Matriz en Santiago. A nosotros que nos pagan. De acuerdo al formulario 22, pone atrás unos pocos trabajadores en Chillán y paga 500 lucas. Otro ejemplo, los peajes. Los peajes están en la carretera es del MON. No tiene nada que ver con que esté en la comuna y me corte la ciudad en dos. Y más encima no tenga calle de servicio adecuada. Sin embargo, cuando yo le quise cobrar derechos de construcción, me dijeron que no, porque ese era territorio del MON y tampoco le puedo cobrar permiso de patentes comerciales. Entonces, mi colega tiene mucha razón y todos los alcaldes tenemos razón cuando creemos que tenemos que preocuparnos de que los derechos de impuestos y de reformas tributarias y de derechos municipales tienen que ser modificados. Pero no me ha respondido lo que yo le Ahora, perdón, ¿qué me dice usted del tema famoso que no han resuelto jamás? Las grandes empresas tienen su un edificio de 20.000 millones, 50.000 millones de pesos chilenos, no de dólares, o de dólares. Bueno, esa propiedad la dan en arriendo a la otra que es la que tiene que pagar la patente municipal que está en una comuna, no tiene propiedad, tampoco tiene mercadería, las tiene consignación, permiso de patente 0, o la básica 50 lucas. Por eso, si esta cuestión la conocen los tributaristas, los expertos en patentes y derechos municipales, ¿por qué no la arreglan? Ok. Rafael. No, lógico que nosotros podemos juntarnos en la Asociación Nacional de Municipios y alegar, pero hemos alegado cuántas veces hemos pedido, cuántas reformas, hemos gritado cuántas veces lo mismo que los médicos. Los médicos extranjeros no pueden ejercer, porque el colegio médico no nos deja y por otro lado tenemos un problema de médicos y de consultorios y nosotros pagamos las consecuencias de los días. Entonces aquí hay mucha oreja sorda. Si tenemos que taparle los oídos, sí, alcalde, pero hay una realidad también que lamentablemente muchas veces la gente de Santiago no se la enrocha. ¿Cree usted? Pero y la mayoría son pasos de por acá y de ¿qué es lo que ocurre? Oiga, si se quieren hacerlo todos. ¿Cuántas veces? Presupuestariamente, ¿no es cierto?, el gobierno central nos hace una asignación presupuestaria a todas las regiones. Si nosotros somos objetivos y realistas, ¿cuántas veces llega el mes de octubre, noviembre, y no hemos gastado las platas en las regiones? La pregunta es, ¿por qué no se ha gastado las platas? ¿Por un problema de ineficiencia nuestra? No, porque presentamos un proyecto. ¿Y por qué no tenemos proyectos? Para que nos den un regreso, para que los cores decidan votar, no sabe usted lo que les sea. Bueno, le dije que se pega y va a ver la verdad. Bueno, ahora, otra cosa. Rafael,
separando un poco las cosas, vuelvo al tema tributario, separando un poco las cosas respecto a lo siguiente. Chile en este momento se encuentra en una fase de desaceleración económica producto de toda esta situación internacional. 2. Existe una reforma tributaria cuya implementación va a ser gradual, así lo han planteado las autoridades, 3-4 años más adelante. La pregunta es, teniendo en consideración estos elementos, ¿tú crees verdaderamente que la reforma tributaria va a golpear, no ahora, sino que a futuro, la inversión, el empleo y el crecimiento? A ver, corto, me quiero concentrar un poco más en el tema regional. Yo creo que va a haber un impacto, obviamente es imposible pensar que algo es no. Cualquier cosa que uno mueve la economía obviamente afecta a otras variables y por lo tanto uno no puede pensar que no hay efecto. Ahora, efectos del tipo, mira, con la reforma tributaria actual, en la cual algunos temas son críticos y otros apoyo, se destruye el país, no exageremos. O sea, hay efectos, ¿cierto? Algunos grupos de interés tienen efectos mayores, otros efectos tienen grupos menores. Pero yo quiero usar para dar mi visión respecto a lo que es la región, y especialmente esta región, San Pedro, Talcahuano, Concepción, San Fabián de Arico, Chillán, que es lo siguiente. Este es el diario del sur de hoy, y el diario del sur de hoy dice lo siguiente: región se consolida como zona exportadora de profesionales. Algunos me decían, mira que bueno, la región del Biobío está produciendo grandes profesionales. Yo les digo una sola cosa: esta región en el año 60 era casi el 15% del Producto Nacional. Hoy día somos menos del 7%. Esta región para Santiago no existe. ¿Por qué? Porque no somos capaces de oponernos a Santiago. ¿Por qué? Porque ya no tenemos producción, ya no somos nada. Industrias como la industria pesquera severa están debilitadas. La industria forestal está altamente tecnificada. Somos incapaces de generar puestos de trabajo. Lo que nos está pasando es que los hijos de la mayoría de ustedes van a tener que emigrar. Y van a tener que emigrar porque esta región está débil. O esta región está débil porque es incapaz de generar puestos de trabajo. Si no nos ponemos de verdad con planes de desarrollo regional que funcionan, si no ponemos coordinación entre los alcaldes, que son los que están más cercanos a la gente, si no somos capaces de que iniciativas como Cordio Bio y otras realmente funcionen y hagan propuestas, esta región se va a hundir, va a desaparecer y vamos a ser incapaces de levantar ningún tipo de recurso de Santiago. ¿Y saben por qué? Porque no les vamos a importar, porque no significamos nada. Y el nivel de centralismo va a ser, en parte, responsabilidad de ellos, pero en gran medida responsabilidad de nosotros. Si algo, porque sé que quedan 3 minutos, si algo quiero dejarle es que es importante que esta región se levante, que esta región genere puestos de trabajo, que esta región genere emprendimiento, que esta región atraiga inversión. Si no lo hacemos, esta región está destinada a desaparecer, como lo muestran las cifras, y lamentablemente estamos ahora, en este momento, más débiles que nunca. Hoy día, Página 9 del Sur está afirmando lo que yo estoy diciendo. Es decir, somos incapaces de generar puestos de trabajo para los egresados de nuestra universidad y para nuestros hijos. En honor al tiempo, le voy a hacer la siguiente pregunta, retomando un poco lo que plantea el presidente de la Caja al comienzo. ¿Para dónde vamos? Y la pregunta es, ¿cuál es su visión? Porque normalmente cuando se discute ese debate, siempre los debates son mediáticos. Nunca tenemos la visión o nuestras expectativas más allá de 10 o 15 años. Pensamos en lo inmediato. Y quiero preguntarle, teniendo la participación de alcaldes, ¿no?, y también economistas y un sociólogo, ¿cuál es su opinión como alcalde y cuál es su visión? ¿Cómo ves tú, Maurito, por ejemplo, tu comuna para 15 años más? 30 segundos, por favor, para cada respuesta. Bueno, 30 segundos. Decir que San Pedro de la Paz, si es que la pregunta es precisamente para eso, es una ciudad del futuro. Y quiero decirlo esto porque estamos trabajando seriamente en cómo hacer una ciudad que permita que cada uno de los ciudadanos pueda resolver sus problemas en su ciudad. De tal manera que estamos trabajando ya en el Smart City para tener la ciudad conectada. Estamos trabajando en la red de solidaridad o red de oportunidades para que todas las empresas, todos los empresarios de la universidad, la Araucana, se incorporen a esta red de oportunidades. No queremos el dinero, no queremos una cuota de aporte, sino queremos la gestión de cada una de las empresas. Tiempo. Estamos con el eslogan sigamos avanzando, cuesta mucho. Estamos hoy día construyendo un edificio de 7 pisos para tener un municipio que no tenga 14 centros de oficina en distintos lugares. Hemos mejorado el tema educacional de más de 7.000 millones
infraestructura, hemos mejorado las canchas deportivas, hemos mejorado la salud, muchas cosas, pero quiero concluir que es muy difícil y cuesta mucho y hay que estar todos los días 24 horas y darle, y hay que luchar contra toda la burocracia que tiene el sistema de proyecto y de aprobación. Tiempo. Primero, le voy a pedir más de 30 segundos, porque esto no se puede hablar en 30 segundos, es imposible. Primero, estamos carentes de una estrategia de desarrollo regional. No sabemos hacia dónde vamos. Perdimos el norte hace harto tiempo en la región. Por tanto, un primer llamado, construyamos la estrategia de desarrollo regional, participativa, inclusiva, que nos permita mirar un futuro distinto. Todavía estamos con el proceso productivo del año 86, cambió la vida, entre medio vino apertura y por lo tanto eso nos tiene hoy día muy complicado. Propongo ahí un pacto además por la sustentabilidad y el empleo, porque no puede ser solamente sustentabilidad sin empleo, ni empleo sin sustentabilidad. Hay que hablar de eso. Aquí hay dirigentes, aquí hay personas que tienen que caminar eso. Voy a Talcahuano. Talcahuano tiene 3 potencialidades: astillero, pesca y logística. En esas 3 fuentes nosotros nos estamos moviendo. Allí queremos planificar el futuro y ligado a la construcción de capital humano. Ayer justamente se tituló el primer contingente de alumnos del Liceo Polivalente en la logística marítimo portuaria. Esto lo queremos elaborar con las casas de estudios superiores y queremos tener en Talcahuano una universidad, porque sin capital humano el futuro de la ciudad está condenado a... Rafael, teniendo en consideración que de alguna manera el modelo económico que hoy prevalece en Chile ha venido mostrando algunos desgastes particularmente, ¿cuál es tu visión respecto al modelo económico? 30 segundos. Exacto. Bueno, un poquito más, no. A ver, yo creo que el modelo ha mostrado desgaste y un desgaste natural. Recordemos que este modelo fue impuesto, no quiero entrar en consideraciones políticas, pero este modelo fue impuesto en dictadura, ¿cierto? Y al ser impuesto en dictadura generó a través de transferencias netas de riqueza del Estado a sectores privados altos niveles de concentración que persisten hasta el día de hoy. Hoy en día el 10% más rico de Chile concentra el 38% de la riqueza. Solamente estamos peor en Sudamérica que Brasil, que ese 10% tiene el 42% de la riqueza. Pero resulta que el 40% más pobre del país tiene un poquito más del 15%. Estamos altamente concentrados, el modelo se agotó como está. Por lo tanto, lo que requiere, no sé si una refundación, pero se arreglan ciertos aspectos estructurales. Pero cuando uno mira el sueño país, al final del día a eso vinimos, hablar para nuestro sueño país. Yo siento que el país, lo veo con mucha preocupación, se ha vuelto confrontacional. Hoy en día las discrepancias que hubo tener con un alcalde o con Alberto no nos transforman hoy día en adversarios, nos transforman en políticos, en enemigos, donde yo tengo que tratar de destruir su punto, porque yo soy un poseedor de la verdad absoluta, y por la otra parte, el poseedor de la verdad absoluta tiene que destruir mi punto. Hemos perdido la capacidad de diálogo. Con un país tan confrontado como tenemos hoy en día, con un país donde nadie se respeta, donde un país donde el más joven no respeta al más viejo, donde el empresario no respeta al trabajador, donde el político no respeta a las personas, en ese contexto es muy difícil construir el futuro. Por lo tanto, mi invitación, mi llamado y mi sueño es volver a construir un país que sea capaz de dialogar para poder construir un futuro mejor para todos. Perfecto. Una de las grandes cosas de la cual se va a gloriar un poco Chile ha sido precisamente alcanzar altos indicadores macroeconómicos que nos han puesto prácticamente a la cabeza en América Latina. Altas tasas de crecimiento, bajo desempleo, estabilidad financiera, bancaria, baja inflación, etc. Sin embargo, hemos fallado en lo micro. Y se produce una suerte de dicotomía, porque si tú le preguntas al común de la gente, al ciudadano común, la respuesta que te da es ¿cómo yo obtengo esos logros que ustedes me están mostrando? ¿Cómo explica esa dicotomía y qué visión te da a ti la solución a este problema? Sí, yo creo que nosotros tenemos un desequilibrio. Nosotros simplemente crecimos. Yo tenía unos datos donde se muestra, por ejemplo, que en Chile el 80% de las librerías están en 2 kilómetros a la redonda, que están entre el centro de Santiago y Providencia, y Antofagasta, que es una región que tiene el Producto Interno Bruto de Gran Bretaña, tiene una librería y está en el líder. O sea, ahí hay un problema, hay un desequilibrio. Chile no creció en todos los aspectos. Y cuando hay un desequilibrio, esos desequilibrios hay que ser capaces de romperlo. Y aquí viene el punto, cuando nosotros vamos a cambiar, y aquí hay algo que yo creo que es lo central de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos a cambiar,
algo nos va a doler. Y no porque nos duela, no tenemos que cambiar. Hoy día estamos viendo muchas reformas donde hay gente que dice, no, pero a mí esto me va a doler. Bueno, y vamos a tener que hacer una apuesta. Vamos a tener que confiar muchas veces, vamos a tener que estudiar entonces si no los temas. Y si nos va a doler, asumamos que nos va a doler, con toda la información que podamos, con la capacidad crítica que podamos para poder mejorar esas ideas. Pero no esperemos que esto sea sin dolor. A mí me parece muy malo cuando los políticos nos dicen, bueno, y esta reforma no nos va a costar nada. Vamos a cambiar esto y no nos va a costar un peso. No, esas cosas no sirven. La verdad es que las cosas sí nos van a costar. Y nos van a costar dificultades y problemas y cosas que no vamos a entender y vamos a tener que empezar a elegir los colegios de un modo distinto como los elegíamos antes. Vamos a tener que pensar de otra manera. Yo creo que aprender eso, comprender eso es muy difícil y al mismo tiempo en realidad es lo más importante. Esto no depende del Estado, porque el Estado somos todos nosotros. O sea, finalmente eso es el punto. Elegimos a alguien que lo administre, pero somos nosotros. O sea, esto no depende de otros. Aquí no va a caer en manada del cielo. Nosotros tenemos que ser capaces de hacer los cambios en el país que queremos hacer. Ok. Al finalizar quiero expresar dos cosas. La primera, es agradecimiento a los panelistas por su participación, brillante participación. Y en segundo lugar, expresar nuestros agradecimientos como región y nuestras felicitaciones a la Caja de Compensación Araucana, porque este evento es un evento que se está haciendo solamente en Santiago a nivel nacional. El hecho de que ustedes como Caja estén saliendo a las regiones están contribuyendo precisamente a quebrantar esos esquemas centralistas que nos han afectado durante un largo tiempo a nuestro país. Muchas gracias y esperamos que esto se